Por lo que ahora nos corresponde comenzar con lo que es la unidad 3. Antes de comenzar con la unidad 3, les voy a mencionar algo. Vamos a entrar al aula acá. ¿Qué les quiero mencionar? De que, si bien es cierto, lo que vamos a ver ahora es el tema 3, por así decirlo, me parece que en el aula están cambiados. Y si están cambiados, hoy día mismo los voy a dejar como corresponde, pero ustedes van a la unidad 1. Ah, perfecto, sí. Lo que vamos a ver es el tema 3, álgebra de Boole y simplificación lógica. ¿Ya? Pero si ustedes entran, me parece que sale como tema 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en un momento, en este curso, cuando se hicieron los apuntes y todo, se trabajaba con el tema, estaba cambiado el tema 3 con el tema 4. Y después en realidad lo analizamos, principalmente Rodrigo lo revisó y consideró que había que ahí hacer un cambio, que se comprendía mejor la materia si es que se hacía un cambio. Así que en base a eso se hizo un cambio, entonces lo que vamos a ver ahora son el álgebra booleana, ¿ya? Yo me voy a ir apoyando aquí de la pizarra para poder ir tomando apuntes o lo que usualmente hacemos y vamos a ir revisando a la par el apunte, ¿ya? ¿Por qué lo hago así? Me parece que si voy escribiendo todo en la pizarra se vuelve un poco redundante ya que muchas cosas que están en el apunte. Lo que sí, en este apunte van a aparecer en algunos momentos estas compuertas, ¿ya? O estos elementos. Esas son las compuertas lógicas que nosotros lo vamos a ver después. Entonces yo voy a ir explicando cada tema y esa parte de las compuertas por ahora no la considere, ¿ya? Entonces, la unidad, esta es álgebra de Boole y vamos a ver lo que es la simplificación lógica. Entonces, aplicar las leyes y reglas básicas de la álgebra de Boole, teoremas de De Morgan, redes de puerta, expresiones booleanas, etc. O sea, aquí, esta es la última unidad en donde vamos a ver que todo es un poquito más, no etéreo, pero sí un poco más, quizás más matemático y no tan aplicado, ¿ya? Posterior a terminar esta unidad, desde ahí ya todo va a comenzar a ser un poco más aplicado, ¿ya? Y van a ver cosas que, de hecho, ustedes podrían, en base al circuito que hagan, hacerlo en la vida real. Entonces, ¿qué es el álgebra de Boole? El álgebra de Boole son básicamente las matemáticas de los sistemas digitales. Ya veníamos conversando de que los sistemas digitales, las computadoras, entre otros aparatos electrónicos, tienen que trabajar con números binarios, con la lógica binaria, o sea, con 0, 1. Y en base a eso, ellos iban entendiendo cada una de las cosas que nosotros les decimos y también lo podían adaptar al lenguaje que nosotros utilizamos, mediante, por ejemplo, la conversión binario-decimal, el código ASCII, etc. Entonces, para poder estudiar y analizar circuitos lógicos, es indispensable tener conocimientos básicos del álgebra booleana. Entonces, vamos a partir con unas pequeñas definiciones, lo que es variable, complemento y literal. Entonces, una variable es un símbolo que se va a utilizar para representar magnitudes lógicas. Es lo mismo que cuando nosotros, por ejemplo, en el álgebra trabajamos con la X, con la Y, con la W. ¿Ya? O sea, es un símbolo donde nosotros estamos representando una magnitud, en el caso del álgebra, una magnitud, por ejemplo, en los reales, si es que estamos trabajando con los complejos en los complejos. En este caso estamos hablando de magnitudes lógicas o magnitudes booleanas. Por ende, la variable solo puede tomar los valores 0 o 1. No puede tomar ningún otro valor, porque imagínense que estamos en un conjunto, en un subconjunto de los números, en donde solamente a este conjunto pertenecen el 0 y el 1. O sea, no puede tomar otro valor. O es 0 o es 1. Lo cual, para muchos análisis, lo simplifica bastante. ¿Ya? Un poco más adelante vamos a ver por qué. Entonces vamos a ir anotando aquí para hacer un resumen. Aquí, variable, símbolo para representar magnitudes lógicas. Magnitudes lógicas, ¿ok? Y puede ser 0 o 1. Voy a anotar abajo mejor. Puede ser 0 o 1, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener el complemento.
complemento, que va a ser el inverso de una variable. El inverso de una variable. ¿Y cómo lo vamos a escribir esto? Lo vamos a escribir de la siguiente forma. Por ejemplo, el complemento de A, el complemento de A es A negado, que nosotros le llamamos, que es un A con una rayita arriba. Y tenemos que entender, por ejemplo, que si nosotros decimos que A es 1, implica necesariamente que su complemento es 0, porque recuerden que los valores en el álgebra de Boole, los valores binarios, solamente pueden tomar o el valor 1 o el valor 0. De esa forma, si una variable es 1 o 0, su complemento tiene que ser forzosamente el otro valor binario que tenemos, porque solamente tenemos dos valores binarios. ¿Ok? Y también vamos a tener el literal. El literal es algo más genérico, que puede ser una variable o un complemento de esta. Entonces, cuando uno dice, no, ahí falta un literal, porque puede faltar o una variable o un complemento de la variable. ¿Ya? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ir viendo operaciones booleanas, cómo podemos trabajar con estos números booleanos y de qué forma nosotros los vamos a representar. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es la suma booleana. Suma booleana. ¿Ok? Y la suma booleana me dice que el resultado es 1. El resultado es 1 cuando, y esto lo vamos a poner en rojo, al menos 1 de sus literales es 1. De sus literales es 1. Respecto a la pregunta de la clase anterior, ya la subí ya. Hoy día, cuando terminemos esta clase, voy a mandar el mensaje avisando que iba a subir a las 2. La anterior me demoré un poquito en subirla porque cuando terminó la clase fui a probar el alargador y todo, y después el fin de semana se me emboló, la perdí. ¿Ya? Pero hoy día la subí, y hoy día también voy a subir, de aquí en adelante todas van a ser subidas el mismo día. ¿Ya? Ese día, como se cortó la luz, después además tuve que convertir el archivo, no lo encontraba, no sabía, había quedado, había un problemita más o menos. ¿Ya? Entonces, la suma booleana, el resultado va a ser 1 cuando al menos uno de sus literales es 1. Lo primero que tenemos que tener claro es diferenciar entre la suma binaria y la suma booleana. ¿Por qué? Porque supongamos que estamos viendo esto después lo borramos, supongamos que estamos viendo la suma binaria. En la suma binaria, 1 más 1 me da 0 con acarreo de 1. En la suma binaria, yo estoy sumando magnitudes o sumando cantidades, que las estoy representando en otro sistema distinto al decimal, pero estoy sumando cantidades. En cambio, cuando yo hablo de la suma booleana, yo no estoy sumando cantidades, por así decirlo, sino que estoy sumando valores booleanos, que podríamos considerarlos, por ejemplo, no sé, aseveraciones, por ejemplo, donde el 0 es falso y el 1 es verdadero. Entonces, si algo es falso y algo es verdadero, el resultado es verdadero. Es muy similar, no sé si ustedes vieron en álgebra, esta álgebra de proposiciones. ¿Las vieron en álgebra o en algún ramo por ahí? Cuando decía uno, por ejemplo, verdadero o falso. Ya, esto es exactamente lo mismo. De hecho, esa que ustedes están viendo es álgebra booleana. La diferencia es que ahora no estamos viendo verdadero y falso, ahora estamos viendo unos y ceros. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la suma booleana, 1 más 1 es 1. Es como decir verdadero con verdadero me da verdadero. En cambio, acá estoy sumando cantidad. Vamos a anotar aquí cantidad
Y aquí podemos poner que lo que estamos haciendo es viendo proposiciones, proposición. ¿Ya? Entonces, es importante situarse y saber clara la diferencia para de repente no me digan, ah, pero mira, aquí está sumando 1 más 1, ¿y por qué 1 más 1 le dio 1? Cuando 1 más 1 le debe haber dado 0 y debe haber visto el acarreo. Diferente, si estamos viendo condiciones o proposiciones, a si estamos sumando, restando cantidades. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí, claro, profe. Ya, entonces, acá tenemos, por ejemplo, determinar los valores de A, B y C que hacen que la suma de las expresiones sean A negado más B más C negado, ¿ya? Sea igual a 0. Si yo necesito que una expresión me sea igual a 0, yo sé que cada literal va a tener que ser igual a 0. Como ahí A y C están negados, A va a tener que ser 1, C va a tener que ser 1 y B va a tener que ser 1. Porque 1 negado es 0, 1 negado es 0, 0, 0 más 0 más 0, me da 0. ¿Y qué otra operación, por así decirlo, vamos a tener? ¿Qué otro elemento del álgebra booleana vamos a tener? La multiplicación booleana. Multiplicación booleana. Y esta es, de cierta forma, análoga a la otra, porque el resultado es 1. Yo creo que ustedes ya lo pueden ver en pantalla, lo pueden visualizar. Es 1 cuando todos sus literales, o todos sus literales son 1. ¿Ok? Y viene también la misma distinción que hacíamos entre la multiplicación binaria y la multiplicación booleana. ¿Ok? Que en este caso coinciden un poco más porque si yo multiplico 1 por 1 me da 1, 1 por 0 me va a dar 0, en ambos casos son lo mismo. Entonces ahí como que incluso si uno se confunde, va a llegar al mismo resultado. En el caso de la suma, la única diferencia es cuando sumamos el 1 más 1. Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos hablando de la suma y la multiplicación booleana y estamos hablando de solo dos términos, pero eso es para poder simplificar la expresión y también poder simplificar el apunte. Pero la suma y la multiplicación booleana se cumplen independiente de la cantidad de literales que yo tenga. O sea, yo puedo sumar 20 números booleanos, 50, 1.000.000, y se sigue cumpliendo que mientras 1 sea 1, el resultado va a ser 1. ¿Ok? Entonces, ambas operaciones son válidas. Son válidas independiente del número de literales usados. O sea, yo podría multiplicar 1.000.000 de números booleanos y basta con que uno sea 0 e inmediatamente me da 0. ¿Ya? Entonces las podemos aplicar a más de dos literales, pero las explicaciones para simplificarlas están con dos literales. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? No por el momento, profe. Ya, Gracias. perfecto. Entonces, tal como en algunas otras áreas de las matemáticas, como el álgebra, no me gusta la palabra ordinaria, el álgebra regular con la que nosotros trabajamos, existen en el álgebra de Boole una serie de reglas y leyes bien determinadas que tienen que seguirse para yo poder aplicarla de forma correcta. ¿Ya? Las leyes del álgebra de Boole son las mismas que en el álgebra regular. Insisto, no me gusta la palabra ordinaria, porque no es tan simple el álgebra. ¿Ya? Entonces, cada una de estas leyes nosotros las vamos a explicar con 2 o 3 variables. No obstante, el número de variables, al igual que en la suma y multiplicación booleana, no está limitado a esta cantidad. O sea, nosotros podemos
aplicar estas mismas leyes con 40 variables, 50, 80, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las leyes. Leyes del... Y estas son leyes que ustedes probablemente... Álgebra booleana. Ya las vieron en el colegio, quizás incluso en la universidad, yo la verdad es que no recuerdo. Hace 11 años que tomé el curso de álgebra, así que hay algunas cosas que ya no retengo. Pero son las mismas que el álgebra, entonces la ley conmutativa, ¿ya? Ley conmutativa, que me dice que A más B es igual a B más A. Y que también me dice que A por B es igual a B por A. Esto en la gran mayoría del álgebra se cumple la ley conmutativa. ¿Conocen ustedes algún conjunto matemático donde no se cumpla alguna de estas leyes conmutativas? En las matrices. En las matrices la ley conmutativa de la multiplicación no se cumple. No es lo mismo multiplicar la matriz A por B que la matriz B por A. Puede que haya en otros casos. Ese es el caso en donde la ley conmutativa de multiplicación no se cumple. ¿Ok? Vamos a tener también la ley asociativa. Ley asociativa. Que para la suma nos declara que A más B más C es igual a A más B más C. Y para la multiplicación nos dice A por B por C es igual a A por B por C. O sea, básicamente me dice que puedo agarrar cualquier par de números y sumarlos y después sumarlos con el resultado o multiplicarlos y voy a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Y la ley distributiva, que también es conocida como la ley de factorización, ¿ya? O cuando nosotros factorizamos, ¿qué ley distributiva? Que a veces uno ya está tan acostumbrado a factorizar que prácticamente lo hace sin pensar en nada. Entonces, la ley distributiva es lo mismo que yo esté factorizando por un número. En este caso, por alguna variable. ¿Ya? Y una vez que vemos las leyes, pasamos a las reglas del álgebra de Boole. ¿Hay alguna duda con las leyes? Son las mismas leyes que se cumplen en el álgebra regular. Pero ¿hay alguna duda? Reglas del álgebra booleana. Ok. Entonces, aquí están las 12 reglas del álgebra booleana que son bastante útiles para poder simplificar y para poder trabajar con las expresiones booleanas, ¿ya? Algunas son bastante intuitivas y en realidad uno puede rápidamente demostrarlas, como hay otras que quizás no tanto. ¿Ok? Entonces, yo las voy a ir escribiendo y las vamos a ir explicando rápidamente. Entonces, quizás en este caso, como estamos copiando directamente, ocupamos la pizarra mejor para así poder agrandarla. Y así yo también puedo escribir un poquito más bonito. Ahí. Entonces, la primera regla que nosotros tenemos es la que llamamos el neutro aditivo. A más 0 es igual a A. Lo cual ya veníamos diciendo de que para que una suma booleana me dé 1, al menos uno de sus literales debe ser 1. Entonces,
Independiente que yo sume 0 en los números booleanos, no voy a marcar ninguna diferencia porque es un neutro aditivo. Un ejemplo, si A es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1, y si A es igual a 0, 0 más 0 es igual a 0. ¿Ok? La siguiente regla del álgebra de Boole me dice que A más 1 es igual a 1. O sea, si yo a una variable o a un literal le sumo 1, el resultado sí o sí me va a dar 1. Porque si A es 0, lo podemos escribir acá también. Si A es 1, esto va a implicar que vamos a estar 1 más 1, y como es suma booleana, el resultado me da 1. Si A es igual a 0, voy a tener 0 más 1, y eso también me da 1. Por lo tanto, no marca diferencia si yo tengo un 1, e incluso si yo tengo una suma de, seamos exagerados, tengo una suma de 1.000.000 de términos, y ya sé que uno de ellos es 1, inmediatamente sé que el resultado es 1. Va a dar lo mismo el resto de las variables. Va a dar lo mismo desde el punto de vista que no va a ser relevante si son 1 o son 0. Por otro lado, cualquier número que nosotros multipliquemos por 0 me va a dar 0. Otra regla es cualquier número que yo multiplique por 1 me va a dar el mismo número. Si ustedes se fijan, son reglas calcadas del álgebra. La 3 y la 4. La 2 y la 1, la 2 no, pero la 1 también. Tiene que ver con el neutro aditivo, el neutro multiplicativo y el multiplicar por 0. La regla 5 me dice que si yo tengo A más A, yo puedo simplemente decir que tengo A. La regla 6 me dice que si yo tengo A y le sumo A complemento, me va a dar 1. Porque si A es 0, su complemento es 1. Si A es 1, su complemento es 0. En cualquiera de los dos casos, yo voy a tener un 1 en una suma booleana y por ende el resultado me va a dar 1. Otra regla es, si yo tengo A y lo multiplico por A, me va a dar A. Siguiendo la misma lógica anterior, 1 por 1 es 1, 0 por 0 es 0. Por lo tanto, si yo multiplico la variable por sí misma, voy a llegar a la misma variable. Y si yo multiplico una variable por su complemento, sí o sí voy a obtener el 0. La regla 9 es, ¿qué pasa si yo realizo una doble negación a una variable? Si yo una variable la niego 2 veces, voy a llegar a la misma variable. Entonces alguien podría decir, bueno, y si esa regla, ¿qué sentido tiene? Si al final, ¿para qué voy a negar algo 2 veces? Después vamos a ver que en realidad doble negar algo es muy importante y nos va a servir harto. Vamos a escribir acá la otra regla, porque aquí ya vienen las reglas que no es tan fácil de mostrar. Tenemos la regla 10 que me dice A más AB es igual a A. ¿Cómo podríamos demostrar nosotros esa regla? ¿A alguien se le ocurre cómo poder demostrarla? Usando las reglas anteriores, podríamos demostrar que efectivamente si yo tengo A más A por B, ¿eso es lo mismo en realidad que tenga A? ¿Cómo lo podría hacer? Ya se factoriza, vamos a poner aquí demostración. Nosotros factorizamos por A
y si factorizamos por A nos quedaría un 1, porque yo podría estar considerando que ese A es 1, exacto, y me queda 1 más B, y eso es equivalente a decir A por 1, y A por 1 es lo mismo que decir A. Entonces, de esa forma, nosotros, si tenemos un literal sumado con ese mismo literal por otro número o por otro literal, podemos inmediatamente decir que eso es igual al primer literal. La siguiente nos dice A más A negado B es igual a A más B. ¿Cómo podría demostrar yo esa regla de la álgebra booleana? Porque acá no puedo llegar y factorizar. ¿Cómo podría demostrar yo esta regla en particular? Hacer doble negado para dejar en positivo. Hacer doble negado, por ejemplo, a esa, al AB. ¿Ya? Yo hago un doble negado al AB. ¿Así? O sea, más que nada, sorry, profe. No, que me refería como a hacer el negado, pero creo que no se puede. O sea, yo puedo doble negar, pues, pero después, ¿cómo me quito No, esa que doble no era negación doble negar, posible? era solamente negar, pero creo que eso no se podía. No, pues, o sea, no podemos llegar y negar porque sí, porque piensen que estas al final es como cuando yo en una ecuación no puedo llegar y decir, por ejemplo, a una parte la voy a multiplicar por 5 y la otra no. Ya, estas dos propiedades van a quedar de tarea. ¿Ya? Tarea, demostrar. Y vamos a revisar esa tarea la próxima clase. ¿Ya? De hecho, si no me equivoco, una de ellas está en el apunte, así que la pueden sacar directamente desde ahí, y la otra la pueden buscar en algún libro, incluso en internet, si es que no se quieren quemar tanto la cabeza, aunque en realidad es bastante simple. ¿Ya? Pero queda de tarea el demostrar la regla número 11 y la regla número 12. ¿Ok? Chiquillos, ¿hay alguna duda con lo que son las reglas del álgebra de Boole? Ah, tienes razón. La 12, esto es igual a decir A más BC. Podría ser decir que el A negado es igual a 1 menos A, pero recuerden que nosotros cuando trabajamos con variables booleanas solo definimos la suma y la multiplicación. No hemos definido la resta booleana. Por lo tanto, decir 1 menos A, en realidad no sabemos cuál es el valor de 1 menos A. Así que no va precisamente por ahí. ¿Ya? Pero intenten hacerlo, tienen una semana para poder hacerlo y el próximo martes, comenzando la clase, lo revisamos. Y ahí sí dejé la 12 igual a A más BC. Y también lo pueden ver a través de diagramas de Venn. Muchas de estas reglas se pueden explicar de esa forma. Y lo que nosotros seguimos viendo ahora, además, dentro del álgebra de Boole, hay unos teoremas que se llaman los teoremas de Morgan. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de estos teoremas? La gran importancia que tienen estos teoremas es que si nosotros revisábamos las reglas booleanas o las leyes booleanas, nosotros nos dábamos cuenta que o hablábamos de la suma o hablábamos de la multiplicación. Y en algunos casos particulares hablábamos de ambas, pero no teníamos una forma clara
de poder pasar de una a otra. Y tenemos que poder encontrar equivalencias entre si queremos trabajar con sumas o queremos trabajar con restas. Entonces vamos a, o sea, perdón, con multiplicación. Entonces, vamos a ver cuáles son estos teoremas de De Morgan. Primer teorema. ¿Ok? Entonces, el primer teorema me dice lo siguiente. A con B todo negado es igual a A negado más B negado. Si lo escribimos sería el complemento de un producto, el complemento de un producto de variables es igual a la suma de las variables complementadas. Variables complementadas. O sea, yo tengo dos variables que están multiplicadas entre sí y arriba negadas, y yo las puedo separar. Y esa multiplicación ahora me pasa a ser una suma, y ambas variables quedan negadas de forma individual. Aquí, antes de eso, tenemos que hacer una distinción, y esto es importante que les quede muy claro. A por B negado es distinto que A negado por B negado. Son expresiones diferentes. ¿Podrían dar el mismo resultado? Podrían, como podrían no dar el mismo resultado. ¿Les queda claro o se entiende? ¿O alguien no logra ver por qué son distintas? Sí, profe, sí, lo ¿Sí? entendí. ¿Todos? Perfecto. Bueno, si alguien por algún motivo después se da cuenta que no le queda tan clara, me pregunta, ¿ya? Entonces aquí nos estamos refiriendo a la negación de la multiplicación. Es como multiplico y el resultado lo niego. Acá lo que estoy diciendo es negar una, negar la otra y después aplico la operación. Entonces, ambas cosas son distintas. Lo vamos a anotar acá. Para ambas, por ejemplo, es distinto de decir A negado por B negado, y A más B todo negado es distinto de decir A negado más B negado. ¿Ok? Por aquí puedes reforzar eso y que quede claro. Y el segundo teorema de De Morgan, quizás alguno ya puede intuir para dónde va. Segundo teorema me dice ahora que si yo tengo dos variables sumadas y ellas negadas, es lo mismo que yo niegue cada variable de forma individual y luego multiplique el resultado. Y el enunciado sería el complemento de una suma de variables, el complemento de una suma de variables, es igual al producto de las variables complementadas. ¿Ya? O sea, ambos teoremas me relacionan lo que es la multiplicación y la suma de forma directa. En un caso, si tengo esto, puedo pasar a esto, o si tengo esto, también puedo pasar a esto. Recuerden que los teoremas funcionan hacia ambos lados. O sea, si yo, por ejemplo, tengo A más B negado individualmente, por ejemplo, esto A más B más C es igual a, no sé, más C es igual a A por B por C todo negado. Yo podría decir que esto es equivalente, tomar solo esto y decir A por B todo negado. O sea, partí de aquí y llegué allá. También puedo, ¿ya?
funcionan hacia ambos lados, no solo hacia un sentido, por así decirlo. Porque al final lo que me está representando son equivalencias. Esto es equivalente a esto otro y viceversa. ¿Ya? Y es importante señalar que los teoremas de De Morgan, se aplican independiente del número de variables. O sea, al igual que vimos en el caso de la suma y de la álgebra booleana, independiente de la cantidad de variables que yo tenga en la expresión, yo voy a poder aplicar de todas formas el teorema de De Morgan. ¿Ya? No voy a tener ninguna restricción. O sea, yo podría, por ejemplo, tener A más B más C más D, todo eso bajo negación, y esto sería lo mismo que A por B por C por D. Y en viceversa, igual funciona. Yo podría decir que todo eso es A más B más C más D. Y pueden ser 4, 6, 8, 10, 12, etc. ¿Ya? No es relevante la cantidad de cifras que nosotros podemos tener. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda con lo que son los teoremas de De Morgan, chiquillos? ¿No? Entonces veamos un ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. Aplicar los teoremas de De Morgan. Los teoremas de De Morgan para simplificar. No, vamos a aplicarlos solamente. En realidad los teoremas de De Morgan no necesariamente nos van a servir para simplificar. Ya. Y la expresión que tenemos acá es A más B C negado, todo esto está negado, más D E más F negado, todo esto también está negado, y por arriba todo está negado. Entonces, tenemos esa expresión. Si yo la veo así directo, ¿puedo llegar y aplicar el teorema de De Morgan en alguna parte? ¿O tengo que modificar un poco la expresión? ¿Dónde podría aplicar el teorema de De Morgan de forma directa? Podría comenzar con ese que está ahí. ¿Ok? Vamos a hacer el desarrollo en azul. Vamos a poner aquí, aplicando De Morgan. Entonces, aplicando el teorema de De Morgan, nosotros vamos a tener A más B C negado, doble negación, por D E más F negado, doble negación. ¿Qué podemos hacer nosotros con las dobles negaciones? ¿O qué ocurre con el caso de las dobles negaciones? Se elimina. O sea, doble negación es como que en realidad no haya ninguna, y finalmente la expresión me queda A más B C negado multiplicado por D E más F negado. ¿Está bien lo que hice o no está bien lo que hice?
Y de aquí nosotros podríamos A más, Encuentro que está bien, profe. ¿sí? Podríamos DE más DF negado. Y de ahí nosotros podríamos extender, quizás nos quedaría A, o sea, habría que multiplicar todo esto por esto, nos quedaría A de E más A de F negado más B C negado de E más B C negado de F negado. Y ahí ya no podemos seguir aplicando los teoremas de De Morgan, porque de hecho prácticamente no tenemos negaciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? ¿Y cuál es el objetivo también de tener todas estas reglas? Ahí nosotros empezamos a simplificar. Entonces, o factorizar, ¿ya? Para que la expresión nos quede lo más pequeña posible. Entonces, en este caso, fíjense, nosotros podríamos factorizar todo por D, porque D es un factor común en toda la expresión. Entonces, llevamos acá y factorizamos por D. Y tenemos AE más AF más B C negado E más B C negado D F negado. Llegado a este ¿No punto, sería así la B, profe? ¿cómo? Tienes ¿No razón, sería así? ahí me traspapelé. Sería, en este caso, F negado directamente. ¿Y de aquí qué podríamos seguir haciendo nosotros? Podríamos seguir factorizando o podríamos ver si podemos ir eliminando algunas variables. ¿Ya? ¿Cómo podríamos seguir factorizando? Aquí podemos factorizar por A y nos queda E más F negado. Y aquí podríamos factorizar por B C negado y nos queda E más F negado. ¿Ok? Y de ahí ya, si uno observa, me parece que no es posible seguir simplificando más la expresión, así que la podemos cerrar. Lo importante acá fue haber aplicado los teoremas de De Morgan para poder quitarme todas las negaciones que tenía arriba. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? No por el momento. Ya, veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Veamos otro ejemplo en donde podamos simplificar una expresión. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar, vamos a trabajar con una expresión muy similar a esta, pero le vamos a hacer una pequeña modificación. Esta, a ver, se puede copiar. Copiar y supongo que aquí pegar. Perfecto. Pero, ¿qué modificación le vamos a hacer? Ejemplo 2. Simplificar. ¿Qué modificación le vamos a hacer? Simplificar. Vamos a realizarle esa pequeña modificación. Y que vamos a ver que esa modificación nos va a cambiar por completo el desarrollo del ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poder volver a realizar lo mismo, ¿ya? O sea, vamos a poder decir A más B C negado, doble negado, más D E más F negado, pero ahora solo eso está negado y arriba está negado. Entonces ya nos vamos a poder quitar directamente ambas negaciones. Vamos a tener que entrar a trabajar un poco más la expresión. Esta, indudablemente que la podemos quitar rápidamente. ¿Ya? Aquí esto debe haberse reemplazado por un multiplicador. Pero al lado ya no me puedo quitar la expresión tan rápido. ¿Qué podría hacer con esa segunda parte de la ecuación booleana o de la expresión booleana? ¿Qué podría hacer yo para tratar de ir eliminándome algunas negaciones?
pasar o sea, hacer como los Morgan para transformarlo en suma con el complemento arriba. Ya, o sea, tomar ese complemento completo que está ahí arriba y convertirlo en suma. O sea, tendríamos algo así, más f, algo así. Ujú. Ese negador que está allá, nosotros lo separamos ahí, y ahí nos vamos a poder quitar esa negación que tenemos ahí, quedándonos finalmente una expresión A más BC negado. Lo voy a escribir acá al lado para no ocupar tanto espacio, para no dejar tanto espacio en blanco. Vamos a tener A más BC negado por D negado más E más F negado. Y ahora, ¿cómo podríamos seguir simplificando esta expresión? ¿Cómo podríamos seguir haciendo cada vez más pequeña esta expresión para poder simplificarla? Habría que hacer la factorización entre Claro, cada grupo. tendríamos que ver si es que podemos factorizar. Recordemos que todo esto va a estar multiplicado por todo esto, pero aquí ya tenemos una suma. Entonces al final nos va a quedar A D negado más AE más, bueno, de hecho, claro, tendríamos que, bien digo, tendríamos que ir desarrollar la expresión para ver si podemos de alguna forma simplificar. Sería A más A F negado más B C negado D negado más B C negado E más B C negado F negado. Me quedó muy grande la negación. F. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que ver si es que nosotros podemos factorizar para poder eliminar algún término, porque si no, no tiene sentido extender todo esto. Y a veces uno extiende para poder simplificar y no puede, resulta que no puedo simplificar. Otras veces yo lo extiendo por completo y sí puedo simplificar. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos que revisar, no tendría sentido volver a simplificar por lo mismo que teníamos antes, sino que tenemos que ver si podemos factorizar para eliminar algún término común. Cosa que, si no me equivoco en este caso, no podemos hacer. Me parece que no hay ninguna simplificación que me permita a mí eliminar algún término semejante. Entonces, cuando no tenemos ninguna factorización o ninguna forma de eliminar términos semejantes, dejamos la expresión tal cual. ¿Ya? Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros hacer? Aplicando los teoremas de De Morgan y también, de cierta forma, aplicando las leyes y el álgebra de Boole, es simplificar las expresiones. Dígame. Factorizar por A. O sea, claro, podríamos factorizar por A y después factorizar por B negado, pero vamos a llegar a la misma expresión que teníamos acá arriba. Entonces es como que hicimos un paso y después volvimos al anterior. Obviamente, si es que ustedes extienden esto y se dan cuenta que no podemos simplificar, se pueden quedar con esa expresión y esa la pueden borrar, como para no escribir tanto. Pero hay veces en que esa extensión adicional me permite a mí eliminar términos. ¿Ok? Entonces vamos a ver un último ejemplo de simplificación para poder cerrar de mejor forma todo esto. Entonces, ejemplo 3. Simplificar también. Simplificar. Ahora, ¿qué expresión vamos a simplificar? Vamos a simplificar la siguiente expresión.
BC más A negado, no, A B negado C negado más AB, todo eso negado por C negado, más A B negado C más ABC. Ya, terminemos este ejercicio, ojalá entre todos, y con eso ya quedaríamos listos. Lo que yo tengo que hacer es tratar de, en lo posible, poder simplificar esta expresión, o sea, reducirla al máximo. ¿Cómo podríamos comenzar reduciendo al máximo esta expresión? ¿O qué podríamos hacer para poder reducirla al máximo? ¿Se les ocurre alguna simplificación que podamos realizar? ¿O alguna factorización para poder ir eliminando ciertos términos semejantes? Ya, podríamos agrupar. Podríamos, por ejemplo, factorizar todo lo que tiene que ver con A. Todo lo que tiene que ver con A es B negado C más BC más B negado C negado. Que sería ese término y ese término. El resto no los podemos simplificar directamente, entonces los dejamos así nomás. Más A, B, C negado. ¿Podemos volver a factorizar algún elemento que tengamos acá para poder ir eliminando términos? Acá adentro podemos. Fíjense, si yo factorizo, por ejemplo, por C, factorizo por C y tengo B más B negado, más B negado C negado, más A negado BC, más B negado más B. ¿A qué equivale? A ver, A 1. B más B negado, esto es 1. Porque recuerden que si B tomase el valor 0, su negación debería ser 1. Y si B tomase el valor 1, su negación debería ser 0. En cualquier caso, tengo una suma booleana donde al menos un término es 1. Es aplicar la regla número 6 de la álgebra booleana. Entonces, así la expresión me queda C más B negado C negado más, aquí me faltó un paréntesis, ahí, más A BC más AB C negado. ¿Qué podría hacer ahora yo? ¿O cómo podría seguir simplificando esto? ¿Se les ocurre alguna forma? Lo que a veces conviene hacer es juntar, simplificar y después volver a expandir. ¿Por qué? Porque así voy a ver si puedo volver a simplificar por algún número. Más A negado BC más AB negado C negado. ¿Podría aplicar alguna regla o alguna ley del álgebra de Boole para poder seguir simplificando esta expresión? hacer el Morgan en el AB complemento. Sí, de hecho nos conviene ver si podemos hacer, o qué nos da en realidad realizar un De Morgan acá. Entonces nos quedaría más A negado, más B negado, y no me quedó muy bonita la B, más B negado, y todo esto va a estar multiplicado por el C negado. Por lo tanto, lo que yo voy a tener finalmente es AC más A B negado C negado más A negado BC más A negado por C negado más B negado
por C negado. ¿Puedo factorizar para eliminar algo acá? El B negado, C negado con el A, B negado, C negado. Exacto. Este lo puedo juntar con este. Los voy a dejar al principio y me va a quedar B negado, C negado, factor de A más 1. Más AC, más A negado, BC, más A negado, C negado. Y eso sabemos que es 1. Por lo tanto, ya nos vamos quitando varios términos de encima, que sería, nos queda B negado, C negado, más AC, más A negado, BC, más A negado, C negado. ¿Podré seguir simplificando de alguna forma? ¿O ya llegué hasta donde ya no puedo? ¿Qué creen ustedes? O sea que se puede factorizar, pero es que eso no generaría una simplificación más grande. Claro, el factorizar no me generaría una simplificación más grande. Si bien es cierto, puedo factorizar, pero no voy a poder eliminar. Por lo tanto, la expresión me queda simplemente hasta ahí. Que de todas formas, la expresión final es más pequeña que la expresión original. ¿Ya? Ahora, este proceso nosotros lo realizamos para poder comprender mejor las leyes y reglas del álgebra de Boole. Posteriormente vamos a ver un método mucho más efectivo y mucho más rápido para poder simplificar las expresiones. ¿Y cuál es el objetivo de simplificar estas expresiones? Porque alguien dice, ya, pero nosotros estamos simplificando expresiones, ¿y para qué? ¿De qué nos sirve? El objetivo de esto es que nosotros estas expresiones booleanas, son las que nosotros vamos después a diseñar como un circuito. Mientras más grande sea la expresión booleana, más grande nos va a quedar el circuito. Y en contrapartida, mientras más pequeña sea la expresión booleana, más pequeño nos va a ser el circuito. Obviamente, un circuito más pequeño implica menos costos, implica menos espacio utilizado, entre otras ventajas que tiene. Por lo tanto, siempre que uno haga un diseño, tiene que intentar ser lo más eficiente posible, sin perder eficacia, naturalmente. ¿Hay alguna duda con la clase de hoy, chiquillos? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? ¿La anterior de qué? ¿El ejercicio anterior? Dígame, ¿no le quedó claro o siente que todavía se puede seguir simplificando? Revisemos. A veces se puede seguir simplificando a pesar de que uno crea que no. Para poder simplificar acá, tendríamos que revisar si es que podemos factorizar por algún número y en base a alguna de las leyes que nosotros tenemos, en base a alguna de las leyes que nosotros tenemos, el poder factorizar. Entonces, a ver, veamos aquí. Tenemos, si factorizamos por A, quedamos en lo mismo. Si factorizamos por B también. A y BC negado. Si factorizamos por A, tú dices factorizar por D negado más E más F negado. O sea, tú dices de aquí pasar, por ejemplo, a tener A más, a ver, sería, según lo que tú me dices, BC negado, que está ahí, y tendríamos D negado más E más F. Eso, F negado. Y esto podríamos sumar y decir que tenemos A, D negado, más E, más A. O sea, más F negado.
¿Eso es? ¿A eso te referías? Sí, efectivamente podríamos hacer ese salto. Ahora, ojo, que ese salto final no es una simplificación, es una factorización, ¿ya? Si, por ejemplo, ustedes en un ejercicio les piden simplificar, cualquiera de los dos resultados va a ser correcto. Una cosa es simplificar y otra cosa es factorizar. Pero claro, ahí podríamos haber factorizado y nos queda un poco más compacta la expresión. Sin embargo, la expresión en sí nos entrega la misma, no la hicimos más pequeña en cuanto a tener menos variables o menos literales, pero sí quedó un poco más compacta. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Entonces, si no tenemos más dudas, quedamos hasta acá. Recuerden que el jueves no nos vemos, el viernes es feriado, así que nos estamos viendo el martes de la próxima semana y mañana tienen ayudantía, ¿ya? Eso, chiquillos, cuídense mucho, que estén súper bien, aprovechen de descansar este fin de semana. Chao, chao.